Y vamos a hablar de uno de los temas de portada. Hoy en Telediario Federal nos hemos ocupado en estas últimas semanas de un debate que es central para el funcionamiento de una Argentina federal, para la perspectiva y la mirada de una Argentina que nos integre a todos y a todas del mismo modo, que tiene que ver con la situación de los subsidios, con la realidad tarifaria, con el contexto que durante años ha privilegiado a Capital Federal, al AMBA, en desmedro de lo que sucede en las provincias. Hoy parece que hay una señal de alerta, que parece estar por lo menos en discusión y que es necesario llevar a cada uno de estos ámbitos. Y para eso vamos a tomar contacto con la ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional, que mucho seguramente habrá tenido que discutir y debatir para tratar de evitar que esa inequidad se profundizara entre lo que sucede en el AMBA y las provincias. Mónica Fein. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mariana. Un gusto de hablar con ustedes. Para nosotros es un placer. Mónica, imagino que como intendenta de Rosario, ahora como diputada tratando de defender el interés de los santafesinos, se puede visibilizar esa enorme desigualdad que existe en los subsidios y que después se traslada en el costo que cada uno de los santafesinos, cordobeses, puntanos, chaqueños tienen que pagar por el gas, por la luz, por el transporte de colectivo, por el GNC, una situación que tiene que estar en el centro del debate. Sí, por supuesto, todos queremos construir una Argentina más federal, una Argentina donde cada uno, donde le toque nacer, tenga las mismas oportunidades. Tenemos una Argentina cada vez más unitaria. Primero, que el gobierno nacional concentra gran parte de los recursos económicos del país y eso es en detrimento del desarrollo de las provincias y las ciudades. Y en segundo lugar, que la distribución de esos recursos se hace de manera inequitativa. Claramente en estos días el tema, de las tarifas ha sido un motivo de discusión y todo el interior sabemos que pagamos tarifas más caras. Lo peor de todo es que además las obras de infraestructuras más importantes, inclusive en agua, en cloacas, el gobierno nacional las realiza en Capital y el Gran Buenos Aires, y en transporte, que es quizás, hoy se escucha la voz, pero como bien decías, Pablo, a mí me tocó ser intendenta de Rosario durante 8 años, y durante 8 años reclamé equidad, ya que de 10 pesos, 9, por lo menos 9,1, 9,2, según las etapas, se queda en Capital y el Gran Buenos Aires, lo que se llama AMBA, y el resto se distribuye en todo el resto del país. Entonces, esta inequidad en el boleto, que sumemos a que las paritarias de los trabajadores se definen a nivel nacional, a que el valor del gasoil se define a nivel nacional, a que además el valor del dólar determina el valor de la unidad y el valor de cada autoparte, inclusive del seguro de la unidad. Es decir, las variables están fuera de las manos de los intendentes, las intendentas, los gobernadores. Sin embargo, lo único que nos queda es el boleto, que es el que paga con el bolsillo cada uno de nuestros ciudadanos. Así que me parece que es un debate absolutamente justo. Lo único que queremos es distribuir lo que tenemos con equidad y que, sepamos, lo decía el gobernador Schiaretti hace pocos días, hoy todas nuestras flotas de colectivos, yo estoy hablando, por ejemplo, de Rosario, tienen GPS, conocemos cuántos kilómetros recorren, sabemos cuántos pasajeros se suben al colectivo, tenemos información para sentarnos en una mesa y hacer una discusión equitativa de los recursos de los subsidios al transporte para empezar a dar una señal de una Argentina más federal. Una desigualdad, Mónica, que es histórica, pero que da la impresión de que se vuelve a poner en la agenda en estos momentos en un contexto que es bien particular. No tenemos ley de presupuesto que fije las partidas presupuestarias para cada área y para cada provincia, pero también estamos, en la previa del tratamiento de un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene a los subsidios en las tarifas como una de las cuestiones centrales. ¿Qué va a pasar en el Congreso y cómo se va a pronunciar usted?
Bueno, en primer lugar, no tenemos el acuerdo con el fondo. Lo que nos han transmitido es que el fondo plantea una disminución del déficit. Les quiero decir que este gobierno ha disminuido el déficit y lo ha disminuido de la peor manera, que es con una inflación que hace que todos los días los argentinos, las argentinas perdamos capacidad económica, que nuestros salarios vayan atrás de la inflación. Así que yo digo que el ajuste empezó y lamentablemente va a seguir si no hay un plan económico que baje la inflación y obviamente que mejore el desarrollo económico. Nosotros vamos a esperar que se plantea que se podría hacer en esta semana, que entre el acuerdo con el fondo, lo vamos a estudiar y obviamente creemos que si bien es positivo que Argentina busque un acuerdo y no entre en una situación en la macroeconomía de mayor complejidad, si no hay un plan de crecimiento económico, de equidad y no hay un plan para bajar la inflación, lamentablemente el ajuste seguirá siendo el mecanismo por el que cumpliremos las pautas del fondo, pero sobre todo donde viviremos cada vez peor los argentinos en este país. Mónica, para que no sean gritos en el desierto, ¿no? o impulsos aislados, esta lucha por una mayor equidad en la distribución de recursos, ¿cuál es el camino que se debe transitar? ¿Es necesaria una nueva ley de coparticipación? ¿Esto tiene que ser debatido en el marco de un acuerdo político? ¿Cuál es el camino a transitar y sobre todo para que tenga un rol protagónico el Congreso, para que haya una diversidad de fuerzas y de voces y no sea solo la decisión de algunos cómo se distribuyen los recursos? Bueno, una nueva ley de coparticipación sería lo correcto, porque obviamente estamos en mora con la Constitución, pero creo que tanto en el gobierno de Macri, que se intentó un pacto fiscal que al año se decidió no cumplir, como este gobierno que convoca un pacto fiscal, debe fundamentalmente transparentar los recursos. Acá hay una serie de recursos que muchas veces se acuerdan, a veces con provincias amigas o municipios amigos o mecanismos poco transparentes. Yo creo que la desconfianza que tiene la gente en la política tiene que ver también con la falta de transparencia. Creo que hay que sentarse alrededor de una mesa con distintos sectores políticos y acordar la transparencia en los recursos y obviamente la equidad en los recursos que se distribuyen. Fíjense lo que estamos viviendo con Corrientes, el dolor que nos causa, pero ninguna de nuestras provincias ha dejado de tener o inundaciones o sequía. Bueno, el cambio climático viene también para instalar estas problemáticas. Deberíamos estar con todos los recursos previniendo estas catástrofes. Para eso tiene que haber recursos. Tendríamos que tener todos los recursos, obviamente, para estar presente ante estas terribles tragedias y debería haber una política de Estado transparente en los recursos para el manejo del fuego. Cuando eso no se da, la gente empieza a buscar alternativas y yo saludo las alternativas solidarias que se dan. Simplemente reclamo que el gobierno nacional tenga una política de transparencia en los recursos, de equidad en los recursos y para eso, ustedes saben, formamos con varios diputados y diputadas cordobesas un bloque federal que tiene como objetivo también con integrantes de provincia de Buenos Aires poner sobre la mesa la necesidad de la construcción de una Argentina federal. Y vamos a plantear un diálogo seguramente de nuestra parte con todos los sectores políticos para que deje de haber esta concentración económica. A mí a veces me resulta, Pablo, Mariana, llega alguien que gobierna en el interior. Pensemos que, bueno, Néstor y Cristina Kirchner venían de Santa Cruz y uno tiene que ir a Buenos Aires y ver que siguen haciendo obras extraordinarias en Capital, inclusive obras culturales u obras de desarrollo en Capital y el Gran Buenos Aires, y la verdad que a veces viniendo del interior del país se tiene una mirada fundamentalmente centralista.
En este caso creo que tenemos uno de los gobiernos más unitarios que hemos tenido. Hay una mirada de capital y el Gran Buenos Aires, diría el primer cordón, diría el AMBA, donde el gobierno nacional pone recursos para obras de saneamiento, que en nuestras provincias las hacemos los municipios, las provincias, pone recursos extraordinarios para el transporte, pone recursos extraordinarios para la cultura, en fin, es necesario a partir de proyectos de ley, a partir de un acuerdo de pacto fiscal, acordar que los recursos que hoy acumula el gobierno nacional se distribuyan con equidad y en el caso del transporte, el recurso que tenemos, nadie quiere que, porque hay esto como una puja, ¿no? Que paguen más los porteños. No, nosotros decimos, los recursos que hay, distribuyámoslo con equidad. Claro. Entonces, si lo distribuimos con equidad, algunos pagarán un poco más y otros pagarán un poco menos, pero será con equidad donde podemos decir que lo que teníamos, como hace cualquier familia, lo distribuimos con transparencia y equidad y eso es lo que estamos pidiendo. Bien, muy claro esto último, ¿no? No se trata de un enfrentamiento con el AMBA, con la ciudad de Buenos Aires, sino una cuestión de justicia en el reparto, ¿no? Y que no es una utilización política, electoral, sabiendo lo que representan esos distritos en una elección, que sea para todo el país por igual. Bueno, los vamos a acompañar desde las provincias a los diputados que defiendan estas iniciativas. Mónica, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchas gracias a ustedes, hasta siempre. La palabra de la exintendenta de Rosario y actual diputada nacional, Mónica Fey.